mis amigos de Hablemos, gracias por estar con nosotros una vez más en este programa donde el invitado especial eres tú. Para nosotros es un privilegio tener en casa a una joven muy preparada que hoy forma parte de nuestra Asamblea Legislativa. Me refiero a la licenciada y diputada Alexia Rivas. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Pastor. Un placer poder estar por primera vez en este programa, donde sé que todos los salvadoreños siempre están al pendiente para poder hablar un poco acerca de la realidad de nuestro país y, ¿por qué no?, para conocer un poco acerca de los nuevos diputados de esta Asamblea Legislativa. Me siento viejo. No. ¡Qué terrible! O sea, he tenido el privilegio de platicar con algunos de sus compañeros. No todos aceptan venir y gracias por estar aquí, pero sí veo una Asamblea Legislativa joven que hoy se autodenominan la nueva Asamblea Legislativa. ¿Qué cambió y por dónde comenzaron? Bueno, primero yo creo que es muy importante decir que los salvadoreños dieron un mensaje bastante grande respecto a esa nueva configuración legislativa, de las cosas que ellos querían cambiar y también de las cosas que nosotros queríamos cambiar desde algún momento donde comenzábamos a generar alguna incidencia respecto a la realidad nacional de nuestro país. Sabíamos que la Asamblea Legislativa estaba llena de personas que no representaban los ideales de los salvadoreños y, por qué no decirlo, se había ensuciado la palabra política, la forma de poder enunciar o referirse a un diputado. En algunas ocasiones incluso era una mala palabra. Alexia, yo soy de los críticos o de los comentaristas, siempre lo digo en los programas, mire, yo soy predicador, ¿verdad? Pero yo siempre bromeaba con eso. Y todavía digo, voten por mí o en mi curul, whatever, ¿verdad? Las cosas que se me ocurren. ¿Sabe qué sucedía en nuestra época? Ya los puestos estaban como canonizados, ¿verdad? O sea, eso les pertenecía. Y cuando uno necesitaba algo, literalmente iba al concepto de la vaca sagrada, que hay que ofrecerle un sacrificio, para decirle, ¿creen que nos pueden ayudar con algo? No sé en qué momento sucedió. Yo hoy sí veo mucha juventud, a la vez que me alegra, me aflige. Porque ya mis calenturas son otras, pues. Ya mis pasiones son otras. La juventud está diferente. ¿Cómo se controlan para no cometer errores? No porque no puedan, no porque no estén preparados, no, por su juventud. Yo siempre le digo a la gente, dele chance, hombre. No, es que lo van a hacer. Dele chance si van llegando. Los otros tenían décadas. Y aún así cometían errores. Totalmente, muchos. Cometían errores, sabíamos que era casi un cargo vitalicio y en algunas ocasiones se transmitía de generación incluso a generación. No era un concepto de llegar ahí porque la gente así lo quería, sino que simplemente si tú tenías tu padrino político, si tú conocías a alguien, entonces ibas a tener la oportunidad de que después de que esta persona Alexia, se jubilara... ¿Tiene padrino político, Alexia? No, Dios es mi único padrino, mi único ser y que me ha llevado ahí, yo siempre lo he dicho. Yo estoy en la Asamblea Legislativa porque Dios y la gente así lo ha querido. Mire, ¿y de dónde? Pues, o sea, la pregunta es, usted estaba en tercer grado, en cuarto grado, se ve que es aplicada, amén, pero usted dijo, yo quiero ser diputada, o se le atravesó en el camino, o, wow, estudié relaciones internacionales y eso es lo que yo quiero hacer por mi país. Le voy a contar una incidencia que a mí me ocurrió cuando iba a cuarto grado más o menos. Yo fui diputada por un día y representé... No, sí, ¿en serio? O sea, ¿usted ya había llegado ahí? Yo fui diputada por un día, estuve en el curul de uno de... Bueno, ¿de quién? Diga de quién, Alexia, ¿de quién? Estuve sentada en el curul de Carlos Reyes. Ah, sí. Y porque yo estudié en Cabañas la mitad de mi vida. De hecho, mi familia es originaria de Cabañas, de Sensuntepeque. Entonces yo llegué, me senté en ese curul, di un discurso porque los niños, o sea, éramos 84 de todo el país, teníamos que elegir a uno por cada departamento. En este caso, a mí me correspondió dar ese discurso por Cabañas. Entonces, digamos que desde esa época yo le di... ¿Usted se recuerda qué dijo? Sí, me recuerdo más o menos porque sé que mi mamá me ayudó a hacer ese discurso y hablamos acerca de la sociedad y la familia. Loco. Pero pasó una cosa bastante extraña dentro de, digamos, al finalizar la plenaria para niños. Antes se daba eso de que se hacía el diputado por un día y se reunieron un grupo de diputados. En broma, unos diputados que estaban ahí le dijeron a otro de los que estaba recibiéndonos, mira, ahí está la que te va a sustituir. Y no voy a decir el nombre de quién. No, ¿cómo no? Alexia, suéltelo, si para eso ha venido. Y bueno, yo en ese momento obviamente estaba bien pequeña, pero siempre a mí me llamó bastante la atención el tema de cómo se configuraba la realidad nacional de nuestro país, y le voy a ser bien honesta. Pensé que iba a ser imposible que yo pudiese llegar a ocupar esa oportunidad histórica
porque no tenía ningún padrino político, porque nunca he estado afiliada a ningún otro partido político, porque mi papá nunca ha estado en política, mi mamá tampoco. De hecho, yo provengo de una familia, mi abuelita era maestra, mi mamá también es maestra, mi papá nunca ha estado vinculado a la política y simplemente no teníamos ese padrino que te iba a poder Alexia, ayudar o a que sea tú llegaras. Si nosotros pasamos un scan en la asamblea hoy, en el área de su curul, usted no optó por becas del FMLN, usted no estuvo antes con Arena, usted no es prima, ni hermana, ni sobrina de nadie, sino de Dios y de su papá. Pueden buscar lo que quieran. Qué buena onda. Y estoy segura de que mi familia está limpia. Yo provengo de una familia, digamos, de una buena familia, no por un aspecto económico, sino porque tienen principios y valores. ¿Qué dice la Biblia, Alexia? Alexia? Mejor es el buen hombre que la mucha riqueza. Yo lo creo, de verdad. Pero mire, me encanta la historia de que fue y ya dejó la semilla. Tengo miedo, hermanos, aquí no. Vale, la pastora. Qué terrible. Entonces, a ver, ¿quién le llama y le dice, Alexia, estás muy preparada en relaciones internacionales, también estás con ciencias jurídicas y también te gustaría participar con nosotros? Bueno, de hecho no funciona así en Nuevas Ideas, les voy a contar. Aquí todos empezamos a aportar incluso en nuestros recursos, en el sentido de abrir sedes. Si tú ibas a dejar algún tipo de donativo, lo hacías con tus recursos. Es decir, el partido, pues en ese momento ni siquiera éramos partidos, sino que yo estuve desde que inició la consolidación del movimiento como tal, la recolección de las firmas, crear las sedes, estar ya cuando el presidente ya se convirtió en presidente. Y luego, posteriormente, seguimos en el movimiento y le voy a contar. Yo siempre estuve apoyando a la gente de Nuevas Ideas en Cabañas, porque, digamos, ahí yo me había criado y estaba mi familia y apoyé muy fuertemente ese tema. Sin embargo, mis papás no estaban de acuerdo en que yo participara en política y el miedo eventual de las madres de decir, hija, te van a estar destrozando en redes sociales, hija, mira, y mi papá pues también, digamos, no estaba de acuerdo en que yo participara. Un día... ¿Qué edad tenía? Tenía 27. ¿Cuántos años tiene? Tengo 30. Acabo de cumplir 30 años. Pero se ve súper joven. Sí, siempre me celebran los 23 años en las comunidades. Gracias. ¡Qué curioso! Y yo tengo una 100. Buena vida ordenada, pastor. Dormirse temprano y tener una vida ordenada. Ey, de verdad, yo ese creo que andaba por los 25 o 23, por ahí. Tengo 30 años. Ok, entonces... Entonces mis papás no querían que yo participara, pero ellos siempre han sido bien respetuosos de apoyarme y porque siempre han sabido de que pues analizo las cosas, ¿no? Y siempre mi papá me ha dicho, cada vez que vos quieras hacer algo tenés que pedir que Dios sea tu guía y que Dios vaya confirmando si las cosas se pueden dar o no. Pues las cosas se dieron. Yo me inscribí como diputada por San Salvador un día antes de que se terminaran las inscripciones y recuerdo que estaba el tiempo de la pandemia. Yo trabajaba en el Ministerio de Salud. De hecho, esa es otra de las cuestiones que justo ese fin de semana estábamos hablando con mi papá. Él me dice, hija, si a ti te buscan, por ejemplo, algo que tú hayas pertenecido, hayas estado trabajando en un partido político o una institución de gobierno antes del presidente Nayib Bukele, no van a encontrar nada, porque yo trabajaba en empresa privada. De hecho, el otro año voy a cumplir ya 10 años de poder haber iniciado mi vida laboral. Yo empecé trabajando a los 19 años, cuando todavía estaba en la universidad, trabajaba y estudiaba, me gradué. Y siempre, digamos, he tenido esa constante... ¿Se vino a San Salvador? Me vine a los 17 años para San Salvador. Ya me quedé acá por razones obvias del trabajo, los estudios. Sin embargo, yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Estaba el tiempo de la pandemia. Yo empecé a trabajar en el Ministerio de Salud en junio del 2019 con esa nueva administración, gracias a Dios. Y no fue por ningún cuello, de hecho. Fue Dios quien me llevó ahí. Y resulta que empezamos a conocer a personas que en ese momento tenían algunas necesidades específicas en materia de salud. ¿Qué hacía usted ahí? Yo era la encargada de la oficina de cooperación en el Ministerio de Salud, entonces recibíamos los donativos, despachábamos donativos, ayudábamos con personas que, por ejemplo, necesitaban una prueba COVID, personas que necesitaban kits, acá en San Salvador. Entonces yo empecé a apoyar en ese tema, la gente siempre ha estado canalizando algunas ayudas y yo pues siempre he estado presta a ayudar. Y no me pregunte cómo, al final se dan esas elecciones internas de Nuevas Ideas, las pasadas, y yo quedé en la posición 9. Éramos alrededor de más de 200 candidatos en San Salvador, y yo me recuerdo que en ese momento yo no lo podía creer. Y yo dije, ok, bueno, trabajamos mucho, sí, trabajamos mucho, pero siempre he creído de que Dios ha sido el que ha abierto esas puertas, y bueno, heme aquí. Pero qué curioso ese desarrollo y qué rápido. En esas primeras elecciones internas, ¿quiénes votaron? En esas primeras elecciones internas votaron todas las personas que se habían inscrito en el padrón, solo que como era el tema del COVID, las personas podían votar en línea
y el padrón, digamos, estaba abierto para todos los que se hubieran inscrito en ese momento. En estas últimas elecciones solo pudieron votar las personas que sí estaban afiliadas, pero se habían empadronado. Es decir, para poder saber quiénes todavía seguían el movimiento y demás, y ya son cuestiones internas meramente del partido. Es decir, estas elecciones fueron un poco más complicadas porque solo las personas que estaban empadronadas podían votar, a comparación de las anteriores, donde todos los que ya eran afiliados podían hacerlo. Sus jefes en el momento del Ministerio de Salud y Cooperación, yucas, ¿qué dicen hoy? Bueno, siempre ahí me pasan pidiendo café con pan porque tenía compañeras que ya tienen muchísimos años de estar en el ministerio. Digamos que yo era la adquisición joven que el ministerio había contratado en ese momento y la verdad aprendí mucho de ellas porque ya son señoras muy mayores, la verdad, pero yo llegué, digamos, a darle un poco de jovialidad a esa oficina, hicimos un muy buen team y pues ahí siempre estamos en contacto porque a veces es como, mire, ayúdame a recibir a tal paciente, mire que necesito tal cosa en salud, mire que por favor ayúdame. Y Dios permitió a través de esa posición que yo pueda seguir ayudando a muchas personas porque pude conocer a enfermeras, pude conocer a médicos, pude conocer a laboratoristas, es decir, en todos lados. Gracias a Dios pude conocer a alguien que ha permitido que ahora también desde la Asamblea Legislativa pueda ser un contacto para ellos para canalizar ayudas como estas. Alexia, de todos los maestros que tuvo en la Universidad del Salvador, en la Universidad Panamericana y, bueno, en todo el diplomado de Economía, en Política, ¿quiénes son dos personas que recuerda que de verdad dice, wow, esos teachers a mí, aparte de sus papis, pues, porque son maestros, oye, su mami era maestra, pero habrá alguien que le marcó la vida? Sí, tuve dos catedráticos, uno de ellos se llama Benjamín González Coto y tuve otro que hace poco falleció, de hecho, por la pandemia. Él se llamaba Miguel Ángel Amaya Cuadra y él fue quien me enseñó todo lo que yo sé de política. Y era bien bonito porque cuando yo entré a la Universidad del Salvador, justo en ese año cambiaron el pensum. Entonces, digamos que actualizaron ciertas materias, pero estos eran de esos catedráticos old school que usted dice, son yuca, te dejan la materia, si tú no entras a clases, si no prestas atención, ya sabes que puedes dejar un año, porque en la Universidad del Salvador funciona así. Si tú dejas una materia, te atrasas un año. Y fíjense que esas eran de las cosas que yo, en un inicio, yo le lloré a mi mamá que yo no quería estudiar en la Universidad del Salvador. Y le voy a decir por qué. Yo siempre hacía como planificaciones de vida y decía, bueno, tengo 17. 5 años, no voy a dejar materias, a los 22 me tengo que graduar, sí o sí. ¿De su primer carrera? Claro. Y mi mamá me dijo, bueno, mira, el dinero no da para que te paguemos una universidad privada, vas a tener que estudiar en la Universidad del Salvador. Y yo le lloré a mi mami porque en esa época yo veía que cerraban la Universidad del Salvador, que la gente se quedaba sin estudiar un ciclo. Y yo recuerdo que le dije, mami, por favor, yo no quiero ir ahí, yo me quiero graduar a los 22 años. Y mi mamá se quedó como, ok, mira, vamos a hacer una cosa, me dijo. Te vas a ir a hacer el examen de admisión y vas a ir también a otra universidad y si te ganas una beca en otra universidad, entonces estudias ahí o que no te den media beca. Y así fue. Pero al final a mí se me metió que quería estudiar Relaciones Internacionales. Y solo en el Nacional habían Relaciones Internacionales, en la Gavidia estaba un poco más reciente. Ahora la carrera se ha abierto en otras universidades. Sí, la Evangélica la tiene. Exacto, la Gavidia ya la tenía, pero digamos... Y dicen que la Gavidia ahora, si no se ha enterado, hay una fusión... De negocios internacionales y también alguien ha venido, eso es un rumor, no lo puedo probar. A mí me llegó el fin de semana que otra universidad americana la ha venido a comprar. Y eso va a ser un boom porque ahora pues las carreras van a estar casi que homologadas. Pero bien, entonces, bueno, yo quedé en la Nacional y después dije, no, eso es lo que yo quiero estudiar. Me quedé estudiando en la Nacional y gracias a Dios, desde el primer año que yo inicié, nunca se dio un cierre en la Universidad del Salvador. Es decir, yo nunca me atrasé por el bendito tema de las marchas y que cerraban los portones de la U. Y me gradué literalmente a los 22 años porque yo no hice tesis. Entonces eso hizo que me ahorrara un año y me gradué en junio. O sea que se llegó el cum laude Llevaba como honorífico en la Nacional. Si tú tenés de 8 hacia arriba, no haces tesis. Y yo recuerdo porque yo ya estaba trabajando. Empecé a trabajar cuando iba a tercer año. Ese día... siempre subían, no sé ahora, yo espero que ya hayan cambiado eso en la Nacional, siempre subían las materias, las notas, hasta como en enero, cuando justo ya iba a iniciar. Ya lo entiendo. ¿Verdad? Entonces yo estaba como literal bajando todos los santos y yo, por favor, que no voy a hacer tesis, que no voy a hacer tesis. Y justo fue el regalo de ese enero, me recuerdo, así que me terminé graduando en junio. Entonces, eso hizo que justamente pudiera cumplir esa planificación de vida y gracias a Dios... Niña, bien estructurada la siento yo.
Le tengo que preguntar del amor. ¿Qué ha pasado en esa área? Bueno, le cuento, yo también había planificado en mi vida que después de graduarme... Llevarme a uno de estos que está aquí. Que después de graduarme en la universidad yo me iba a casar. Es que de verdad, yo había una planificación. Tengo miedo. Vaya, yo dije, me voy a graduar de la universidad, me voy a dar un año, el siguiente yo ya me tengo que casar. Y yo tenía un novio. Entonces yo veía que nunca se ponía en nada, ¿verdad? Pero como yo ya tenía mi planificación... Defíname. Es que miren, niña, si es boda, no es adopción, ¿no? Pero yo ya tenía planificado mi vida en ese sentido. ¡Qué bueno! Entonces yo dije, bueno, quizás ¿Qué nunca me va a pedir, dije yo, que se case. busca Alexia en un hombre? No, mire, primero que sea temeroso de Dios, que tenga buenos principios, y de verdad yo busco a alguien que se asemeje a mi papá, porque mis padres ya tienen 32 años de casados, se casaron muy jóvenes. Estuvieron separados 8 años porque mi papá se fue para Estados Unidos. Wow. Solo mi mamá lo podía ir a ver. Pero yo vi que mis papás, a pesar de eso, pudieron seguir juntos. Mi papá se regresó un día que mi mamá le llamó. Yo iba a cumplir 15 años. Mis hermanos iban a estar ya entrando justo a la adolescencia. Mi mamá le llamó y le dijo, bueno, mira, si pasa algo con estos niños, yo no me hago responsable. Así que tomás la decisión. Y mi papá fue como, bueno... Voy a dejar aquí todo y me voy a venir. Mire qué testimonio más bonito, o sea que sí se puede. Sí se puede. Y mis papás, de hecho, yo siempre se lo digo a mis amigos, yo nunca he escuchado que mis papás estén peleando por un tema de una infidelidad, o porque estuvieron separados, o porque mi mamá se quedó cuidándonos cierta parte del tiempo. Yo creo que si hay de verdad amor, y si de verdad tú sabes que querés una familia, tenés que luchar por ello. Y bueno, creo que ellos son mi mayor ejemplo. Así que llegó el amor y el tipo no se puso en nada. Eso me gustó. Yo ya tenía mi planificación de vida. O sea, pero a mí nadie me iba a cambiar mi planificación de vida, ¿verdad? Entonces, ¿Y le puso un ultimátum? No, lo más chistoso es que yo ni siquiera nunca le dije, es como, mira, yo creo que vamos a terminar porque vos no te pones en nada, sino que un día yo le dije a mi mamá como, mira, fíjate que él de verdad no se pone en nada. Y, ¿puedo preguntar cómo se llama? No, no lo voy a decir en público. No voy a hacer esa humillación nacional. Aquí les tengo la información de última hora. No vamos a hacer esa humillación nacional e internacional. No, entonces yo dije, bueno, le dije a mi mamá, fíjate que yo, mami, la verdad, vos sabés, yo ya tenía una planificación. Yo creo que él no se quiere casar. Obviamente nunca le dije, te querés casar, ¿verdad? Pero uno siente. ¿Cree que eso es normal? Siente. Sí, yo creo que sí es normal, pero depende qué es lo que tú también querés. Pero me refiero, ¿está mal que una mujer le diga a uno, cásate conmigo? No, yo creo que no está mal. Yo lo mismo digo. Yo creo que no está mal. Pero en ese momento yo era como, verdad, tenía esa idea. Ahora las cosas han cambiado un poco. Siempre, obviamente, me quiero casar y quiero tener hijos. Pero luego, Dios sabe por qué hace las cosas. Seguramente si me hubiera casado, no estuviera aquí. ¿No ha visto alguito en la asamblea por ahí? No. No estuviera aquí, seguramente, ¿no? Entonces yo dije, bueno, terminó. Solo ripio, me dijo. Y mi mamá después se quedó, y mi mamá después se quedó como, pero si vos ni siquiera le has dicho nada. Bueno, pasó eso. Ya luego yo me dediqué a seguir trabajando y creo que eso también me permitió abrir mi mente a otras cosas, ¿no? Alexia, pero va a llegar un momento en la vida que ustedes como mujeres y otros como hombres crecen tanto que sin querer queriendo nos hacemos bien exigentes. ¿Sabes qué también creo? Y eso son una de las últimas reflexiones que yo he estado teniendo. Uno como ser humano siempre está pensando en que quiere algo más. Y está bien hacer tus planificaciones de vida y saber qué es lo que tú querés. Pero llega un momento en donde cumplís eso y querés otra cosa. Exacto. Y llega también el punto en donde las mujeres biológicamente ya no estamos tan preparadas para poder tener un hijo. Y tú a veces decís, he cumplido todo en mi vida y ahora ya es momento de que yo tenga un hijo. A veces se les complica, pero creo que eso también está en las reflexiones y que si tú obviamente no has encontrado a la persona indicada, independientemente de la edad que tengas, pues tampoco no te tenés que presionar. Yo lo creo. Yo he insistido mucho en la iglesia que pastoreo o predico. Y le digo a la mujer, mire, usted es mujer, no porque sea mamá, no porque sea esposa, no porque sea novia, porque ha tenido... Usted es mujer porque Dios la hizo mujer. Claro. Y Dios se va a glorificar en todas las etapas de su vida. Me encanta lo que dice, no se vaya a anticipar, porque por querer ayudarle a Dios, deciden mal. Dije algo raro que no he predicado todavía. Hay un ministerio que se llama Entre Hombres, el tercer jueves de cada mes, en Gamaliel. Allá lo tenemos de 6:30 en adelante. Y oiga la tesis. Oiga la tesis. Equipo, pero oiga, la tesis es... ¿Cómo amar a una sola mujer? Y todo el mundo me dijo, es imposible. No, sí se puede. No porque yo sea el ejemplo, créanme. ¿Y cómo se puede? Escoja bien. Escoja bien. Entonces siento que yo sí empujo mucho eso en la iglesia, que pastoreo o predico, que la mujer es mujer porque es mujer. Claro. Y también usted que ha estudiado relaciones internacionales podrá entender que
el concepto de sociedad de El Salvador, Latinoamérica versus Europa versus... no es el mismo. Claro. Entonces yo veo allá en Italia, donde están nuestros colegas, fíjate que se acaban de casar. ¿Cuántos años tienen? 40. Fíjate que tienen un hijo. ¿Y cuánto tiene ella? 38. Ah, qué bien. Y aquí vamos por el cuarto divorcio. Ey, a eso voy. Ahí voy. Que nosotros nos decían, casate. Y mis abuelos, imagínense que serían sus tatarabuelos, mis bisabuelos eran sus tatarabuelos, decían, aunque sea en el último vagón, subite. Y decía la gente, es que ahí va la basura. Entonces, cuidado con eso. Me encanta que tenga bien estructurada su vida. Así que hoy por hoy, cero amores. Sí, estamos... Nada, Asamblea Legislativa enfocada. El amor es el pueblo salvadoreño. Estamos enfocados en si quiere pide el voto, niña, qué bárbara. Y ahí estamos. Mire, y el color del sillón que me pidió, si no me lo pone, no vengo. O sea, si no, no me siento aquí, le iba a decir. Ey, ¿cuál ha sido su peor error en toda su vida, después del novio que dejó? Pero, ¿cuál ha sido su peor error? Híjole. No sabría decir cuál ha sido mi peor error. Pero porque mucho, no hay algo que... se tardó mucho, se anticipó. No, ¿sabe qué? No hay algo que yo haya hecho en la vida de lo cual me haya arrepentido. Okay. Porque siempre mi mamá me dijo algo, mira espejos. Y mirar espejos significa ver lo que otras personas hacen para tú no cometer esos mismos errores. Yo creo que a veces uno de los principales errores que nosotros tenemos es decir, no, es que yo tengo que sufrir o vivir eso para cometer el error y saber que no lo tengo que hacer. Yo creo lo contrario. Yo creo que tú puedes aprender de los errores de otros y te ahorras muchísimo tiempo, dolor y sufrimiento en ese sentido. Totalmente. Tengo miedo de ser hombre hoy. Tengo miedo de casarme hoy. Tengo miedo de tener un hijo hoy, porque las leyes en El Salvador favorecen al 99.9% a la mujer, porque todos los hombres somos violadores, criminales, cuenteadores, papichulos, papirrines, cuchipapi, todo lo que se le puede ocurrir. ¿Qué está pasando en El Salvador? Hoy una llamada telefónica de una mujer diciendo, ese hombre me acaba de insultar y me golpeó, pesa más que el testimonio de un hombre que diga, mire, yo no le hice nada. Es más, ella me agredió. ¿Qué hacemos? Creo que tradicionalmente hemos estado insertos en una cultura machista que nos ha hecho creer que los hombres son golpeadores de mujeres, que los hombres son... Y que lo hemos sido en algo... Sí, exacto. Sí, o sea, y nadie va a defender lo indefendible. Sin embargo, yo creo que sí hay muy buenos hombres, sí hay muy buenos padres de familia y hay ocasiones en las cuales son las mujeres quienes utilizan las leyes, utilizan determinados protocolos para su beneficio. Alexia, defiéndanos de Alexia. Como presidenta de la Comisión de la Mujer, propongo crear la Comisión del Hombre. No, mentira. Mire, no, de verdad, oiga quejan. esto. Es que como aquí nos toca dar consejerías. Y yo siempre le digo, mira, a mí ya estoy viejo, pues. Y yo siento que perder una hora de mi vida, ya no. Hago la broma siempre que hoy uno no cumpleaños. Estas son despedidas. Y tengo que venir a oír los grandes conciertos. De que mire, que no... Entonces yo le digo, mire, lea la Biblia, hombre. Ponga la Biblia ahí y lo que ella diga, usted eso haga. Pero sí he visto algunos, entre todos, que el hombre no había hecho nada. Le doy un ejemplo duro, Alexia, pero duro que nos pasó hace 6 semanas. Amanecemos un domingo y en los postes de toda la iglesia y hasta llegar a galerías, que son como 3 cuadras a la redonda, amanecieron unos pósters pegados en los postes de luz o energía con la foto de un hombre acusado de cosas terribles. Inmediatamente llamo yo al equipo de trabajo y digo, miren, ¿ustedes conocen a esta criatura? Sí, mire, él está casado, sí, y él tiene, sí, mire, llámenlo y dígale que por favor, mientras no arregle esto, no vaya a este ministerio. Y mire, que al final eran celos de una persona X que quizás había puesto los ojos en él o en ella y se descosió. Hace poco recibimos una visita de la fiscalía y me dijeron, ¿podrían facilitarnos los días cámaras? Sí, le digo, con todo. ¿Puedo preguntar de qué caso? De este caso. Entonces, Alexia, existe. Han habido momentos que el hombre hoy, bueno, todas las juezas de familia son juezas de familia. Es raro encontrar un juez. Yo creo que por eso es muy importante que uno, primero, conozca a la persona con quien está. Segundo, que cuando tú veas que hay algún tipo de alerta, porque siempre existen estas alertas. Toxicidad. Puedas realmente hablar con tu pareja y tocar esos temas, porque mi papá también siempre me decía algo, es que cuando tú no hablas las cosas antes de que te vayas a casar, cuando estás en un noviazgo, ¿cómo vas a pretender entonces que cuando ya estés en una vida formalmente con alguien,
tú conozcas a esa persona. Si no le preguntaste, por ejemplo, mira, tú tenés para pagarle la leche a los niños, si vamos a tener un bebé, tenés para el colegio, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo está tu estado civil? Hay mujeres que empiezan a salir con los hombres y ni siquiera le han preguntado, mira, estás casado, usted tiene novia y esposa, y vemos ese tipo de cosas, ¿no? Y después todo el mundo es el sorprendido y nadie sabe nada, porque no te aprendiste a conocer en la etapa del noviazgo, que es tan importante. O ves que simplemente en una noche quedó embarazada, vas y el hombre está casado, y ahí es donde se empiezan a dar los problemas. Problemas que se vuelven problemas sociales, problemas que se ocasionan y no solo destruyen a una familia, destruyen a muchas familias. Y yo por eso siempre he hablado con ese tema, porque a mí siempre me dicen, Alexia, mira, es que ustedes defienden más a las mujeres. Obviamente yo soy la presidenta de la Comisión de la Mujer y es lógico que como mujeres siempre vamos a sentir esa protección que le tenemos que dar a las mujeres porque existe cierta afinidad, pero eso no significa... Si una mujer llora en un juzgado, ya la regó. Pero eso no significa también, pastor, que los hombres no tengan leyes que les protejan. El punto es de que siempre hemos creído de que solo las mujeres tienen leyes que las protegen, pero lo cierto es que no es así. Hay leyes que protegen también la intimidad, el honor, la imagen de los hombres. El punto es que no lo utilizan. ¿Y cómo tú pretendes entonces que el Estado te pueda proteger si tú no haces uso de las garantías que el mismo Estado te da? Siempre estás pensando en que una mujer va a llamar y te van a meter preso porque a la primera te van a ir a traer. Sí ocurre que si un hombre llama, el policía se va a poner a reír y le va a decir, mire señor, o sea, póngase serio y va a pensar que es una broma. Sin embargo, ocurre. Por eso siempre he creído que los temas de sensibilización al interior de las instituciones son vitales para poder tener un protocolo de ayuda independientemente si sos hombre y si sos mujer. Yo le comentaba que este fin de semana llevamos a unas comunidades a la feria de manera gratuita, y fíjese que ahí me encontré a un padre de familia que es un padre soltero, tiene 2 hijos, y él siempre anda viendo cómo saca adelante a sus hijos. Era la segunda vez que yo lo veía y pues me pidió desde las cosas más básicas que usted se puede imaginar. Y yo luego dije, este es un buen hombre. Y casi nunca hablamos de los buenos hombres que se hacen cargo también de sus hijos y que no van, por ejemplo, a decir, es que mire, la voy a ir a demandar porque no me quiere ayudar con mi hijo. Que obviamente está mal no hacerse cargo de los hijos, porque ¿para qué te pones a tener relaciones si sabes o que van a pasar 2 cosas? O vas a quedar embarazada o no, pero es tu decisión también poder tener una vida planificada. Pero siempre lo he dicho que al final las instituciones protegen a hombres y mujeres, y por eso necesitamos conocer esas leyes para poder saber cuáles son los medios que debemos utilizar en caso que a un hombre le ocurran ese tipo de cosas. Porque puede ser que después un hombre diga, bueno, yo voy a llevar una demanda porque eso ha sido una difamación, porque a mí me han cesado de mis labores, por ejemplo, y se tienen que pagar después los salarios caídos que esa persona dejó de percibir producto de ese despido. Pero lo importante es que podamos también hablar del tema, porque es otro tema que no se toca. A los hombres les da pena decir, por ejemplo, mira, fíjate que yo estoy sufriendo abuso físico. Bueno, hoy ponemos, a ver si me los puedo. El físico, el verbal, el financiero, el psicológico, el sexo. Es que hay una diversidad de abusos y no dudo que más de algunos de los compañeros varones están en esa línea, pero casi siempre han sido más las mujeres. Este tema tan delicado. El otro día dije algo que no tenía que decir. Estaba yo en la prédica del miércoles y dije, miren, parece que hubo un encuentro, hay un encontronazo entre los diputados buenos, malos, regulares, los nuevos, los antiguos, los de la esquina, los de arriba, los de abajo, y se dijeron de todo. ¿Se respetan estas leyes dentro de la Asamblea hoy o el fuero les permite tratarse como quieren? Lo cierto es que en la Asamblea Legislativa los diputados no somos responsables por lo que decimos, de acuerdo al artículo 125 de la Constitución, pero yo también estoy totalmente de acuerdo en que el traspasar líneas que puedan atacar incluso a las familias es en lo que nosotros no debemos de caer. Le voy a poner un ejemplo. Alguien empieza a sacarle a alguien al papá. Yo lo vi. Vos no esperes que la otra persona no va a iniciar también esa serie de ataques. Sí. Y yo siempre lo he dicho, los que estamos en la política somos nosotros. En este caso soy Alexia Rivas. ¿Por qué alguien tendría que atacar a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis tíos, si ellos no decidieron meterse en política? Yo puedo aguantar lo que quieran decirme, a pesar que puedan ser mentiras, a pesar que me tiran troles. Ya he llorado, mi mamá se pone a llorar y me llama, mira, ya viste cuando ¿cuál ha sido esto? su peor, en este trayecto o en esta trayectoria ya como diputada?
¿Le han troleado duro? Sí, ¿Por qué? supuesto, ¿Por qué área? Por supuesto. A mí me ocurrió cuando estábamos en la investigación más fuerte del tema de las ONG fachadas y creo que al final esa indignación era una indignación muy colectiva de saber que 279 millones de dólares se le habían dado a ONGs que eran de diputados o exdiputados en este caso. ¿En qué periodo de tiempo? Fue solamente del 2011 al 2020 fueron 279 millones de dólares. Millones de dólares. 279 millones de dólares. Y lo que ocurría era que una diputada o un diputado hacía su ONG. Después, por ejemplo, usted era el presidente de la Comisión de Hacienda. Yo llegaba como diputado y le decía, bueno, mira, fíjate que yo tengo esta ONG, entonces yo necesito que me des $50,000 por ponerle un monto barato, ¿verdad? A mi ONG. Entonces venía otro diputado de otro partido y te decía, mira, yo también tengo una ONG, entonces yo te voy a dar el voto, pero como a él también le vas a dar dinero, entonces yo también necesito que me des dinero para mi ONG. Y así todos los exdiputados, en su mayoría, no voy a decir todos el 100%, pero digamos de todos los partidos, tenían estas ONG fachadas. Entonces ellos... Eso es probo, eso se ha probado, no existía. No existía ni siquiera un mecanismo legal, no es ético, no es moral, es ilegal. ¿Todavía hay diputados con ONGs? No, ya no. Ya no, porque ahora hay un mecanismo de control más estricto a la hora de poder dar fondos. De hecho, nos encontramos en las investigaciones que se le habían dado fondos sin tener una solicitud previa. Es decir, espérame, o sea, te doy dinero, pero vos ni siquiera me decís para qué vas a utilizar el dinero o quiénes están ahí. Veíamos a exdiputados, personas incluso que trabajaban en la Asamblea Legislativa como miembros de las juntas directivas y al final cuando tú callás, también te convertís en cómplice de un sistema que se robó millones de dólares, que lo único que quieren es que tú te calles y por eso es que empiezan a atacar más fuerte a los que en algún momento representamos la voz de otros salvadoreños, pero esa fue la única vez porque desde ese día yo me prometí que nada de esto me iba a afectar. Alexia, ¿y qué le sacaban? Eran, póngale, me empezaban a hacer memes, empezaban a distorsionar audios, sacaban imágenes cortadas de cosas que aparentemente yo había dicho, pero que en realidad no terminaban la frase. Por ponerle un ejemplo, había una equivocación de una palabra mal dicha y ellos empezaban a generar memes, pero tú decís, ok, eso es otra cosa que solo le pasa a las mujeres. Los hombres se pueden equivocar lo que quieran y yo estoy segurísima, pastor, que usted jamás ha visto que a un hombre le hagan un meme por equivocarse. Pero una mujer se equivoca y empiezan los memes porque siempre las mujeres deberían de ser infalibles y a los hombres se les va a perdonar todo. Y por eso es que al final creo que esas construcciones se deben también de hablar para saber cuáles son las cosas que debemos mejorar, cuáles son las cosas y los lugares en los cuales no debemos de decir nada. Y estoy totalmente de acuerdo en que la Asamblea Legislativa también debe de ser un canal para no personalizar las cosas, sino para debatir ideas y esas ideas, por supuesto, deben ser consecuentes con tus acciones. ¿Dentro de la Asamblea le han atacado a usted, digamos en una plenaria? ¿Qué se siente que diga, pida la palabra fulano? Y dice el presidente de la Asamblea, tiene la palabra fulano. Y cuando le abran el micrófono, yo les admiro. O sea, no me podría quedar ni ahí ni callado. Creo que me hubiera levantado un curul a darle un coscorrón a alguien, pero qué terrible. ¿Ya le ha sucedido? En ocasiones yo creo que sí dan ganas y hace falta, ¿no?, de poder decir cosas que evidentemente no se pueden decir porque sos diputado, porque estás en un lugar donde revierte también la importancia o un cargo que tú también te lo debes de dar. Pero en una ocasión ocurrió de que una diputada, como ahí ves, digamos, alguien pide la palabra, tú puedes pedir la palabra, entonces en nuestra pantalla se puede ver quiénes tienen la palabra, ¿no? Entonces tú ves, por ejemplo, que alguien está hablando y yo sé que después va a hablar Alexia Rivas, por ponerle un ejemplo, ¿no? Entonces están ahí todos. Ya están preparando. Claro, entonces ya de todo el arsenal, ¿verdad? Entonces, ese día estaba hablando una diputada de la oposición y yo pedí la palabra, porque estaba diciendo unas cosas que no eran ciertas, pero luego esa diputada empieza a mencionar y dice, y la diputada, ella no mencionó nombres, pero dice, y hay una diputada que creo que va a hablar después de mí y que su papá ha trabajado 10 años en el gobierno del FMLN, y yo me quedé, ok, vamos a ver si dice mi nombre, porque si de verdad está diciendo mi nombre y como eso es mentira, yo le voy a decir que me lo rete y públicamente la voy a retar y le voy a decir que me lo compruebe y si no, yo la voy a ir a demandar por difamación porque eso no es cierto. No dijo el nombre. Pero obviamente ella había visto... Usted estaba afilando. Yo ya estaba lista, no, yo ya casi estaba sacando el artículo en el cual estaba el delito por difamación. No dijo mi nombre ni nada. Y esa fue la única vez en la cual alguien, digamos, intentó personalizar algo conmigo. Porque si alguien personaliza algo conmigo,
Entonces ahí sí, Alexia Rivas se pone todavía más seria de lo que es, porque vuelvo y lo repito, yo creo que la protección de la familia debe de estar siempre, porque la familia es lo más importante en la vida de cada ser humano, y por eso pues yo voy a proteger a mi familia con uñas y dientes y con lo que sea, y por eso creo que también es un buen momento para poder reflexionar y saber que si tú no querés que te saquen a tu familia, entonces tú empezás por respetar también a la familia de los demás. Debo de preguntar en la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, ¿qué logros hemos tenido? Bueno, han sido varias leyes. Hemos aprobado la ley Amor Convertido en Alimento, aprobamos la ley Nacer con Cariño, Crecer Juntos, que son la tríada perfecta que ha sido trabajada por la primera dama, que protegen al bebé desde el instante del nacimiento, que nos garantizan ese amor, ese cuidado, ese apego que debe de existir entre la madre y su bebé. Porque de hecho, pastor, a mí me sorprendió mucho cuando estábamos en el estudio de esta ley, el saber que en las primeras 4 horas de vida es donde el bebé debe de tener el apego de su madre, porque es lo que le genera lazos y también recuerdos a futuro, además de que el alimento, la leche materna, todos sabemos todos los componentes que tienen, pero sobre todo porque está determinado que el tener este apego familiar ha generado también en nuevas generaciones niños más sensibles, niños que pues no tengan otras enfermedades que antes se desarrollaban o incluso problemas sociales. Y por eso es que nosotros vemos que, por ejemplo, los pandilleros o los delincuentes que se criaron sin sus padres, que se criaron sin sus abuelos y que tuvieron que tomar el camino del mal, también si nosotros lo vemos en retrospectiva fue porque no contaron con un amor de sus padres, de sus familiares, de una familia, de una maestra, de alguien que en ese momento pudiera orientarlo. Y por eso es que vimos sí una generación perdida, pero por eso es que dentro de estas nuevas leyes nosotros queremos empezar a crear nuevas generaciones de salvadoreños para que de aquí a 15 o 20 años nuestro país sea diferente. Esto se va a ver no en 3, 5 años, sino que lo vamos a ver a largo plazo. Alexia, llevo 6 años tratando de timonear este barco y hasta hoy estoy viendo algunos resultados, no todos buenos, pero ayer fue uno de esos días, te digo, wow, pasaron 6 años y ahí vamos bien. Ahora, comisión política, ¿qué hace? ¿Qué ha cambiado esta comisión? La comisión política es una de las comisiones más importantes de la Asamblea Legislativa porque es la encargada de poder seleccionar a quienes van a ser los perfiles que van a estar dentro de las elecciones de segundo grado. Llámese Fiscal General de la República, Procurador General de la República, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, estamos hablando de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y actualmente tenemos dentro de la comisión la discusión de la elección que se va a tener para magistrados a presidente y 2 magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Lo que ha cambiado dentro de la comisión de la comisión política es que ahora ya no hay una lista preseleccionada de personas que van a ocupar esos cargos. En el pasado lo que ocurría era que se inscribían, póngale, 50 personas, pero luego la comisión política se encerraba y decidía cuáles nombres iba a tachar y luego decíamos, bueno, mira, fíjate que por las negociaciones que hemos hecho consideramos que esos son los 5 perfiles, dejando los 45 sin la posibilidad de poder tener una entrevista, de que esto pudiera ser público, de que los salvadoreños vieran incluso quiénes son los perfiles mejores evaluados, los que cumplen ciertas características, y ahora todos los que se inscriban pasan a exponer sus ideas, sus planes de trabajo. La comisión política dictamina y pasa al pleno legislativo toda la lista y son los partidos políticos quienes proponen a quienes deberían de ser los que van a hacer esa nueva configuración, pero ahora de manera pública, transparente y abierta. Qué tremenda responsabilidad. Alexia, parece mentira. Casi no hablamos mucho, pero hablamos todo. No hicimos pausa, llevamos arriba de 40 minutos y nuestro programa se terminó. ¿Algún mensaje para la mujer salvadoreña? Para aquella mujer que tiene los sueños que usted ha tenido, que quiere estructurar su vida como usted lo ha estructurado. ¿Qué les diría? Lo que nunca se den por vencida, que es importante que todas las mujeres salvadoreñas sepamos cuáles son nuestras virtudes y que nunca dejemos a Dios por lado. Si nosotros nos proponemos cumplir nuestros sueños, si tenemos a Dios en nuestros caminos, en nuestras oraciones y en nuestros pensamientos y sobre todo si llevamos una vida ordenada, todos nuestros sueños se pueden convertir en realidad. Diputada, muchas gracias por su tiempo. Amigos y hermanos, yo debo de terminar como siempre lo hacemos, recordando que a cualquier situación Jesús es la solución. Hombre, pruebe a Jesús. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.